Me llamo Viola, tengo 33 años y trabajo como diseñadora gráfica en un pequeño estudio en el centro de la ciudad. Mi marido, Tadeo, y yo llevamos 7 años casados. Nuestros días siguen un ritmo habitual: café por la mañana, trabajo, cena juntos o con amigos, fines de semana al aire libre. No tenemos hijos, y siempre fue una decisión compartida: más libertad, más tiempo el uno para el otro. Vivíamos sin grandes dramas ni discusiones ruidosas, y yo creía conocerlo lo suficiente como para detectar incluso el más mínimo cambio en su comportamiento. Últimamente, empecé a notar detalles que encajaban en un rompecabezas extraño. Por ejemplo, comenzó a llevarse el teléfono consigo incluso al baño, cuando antes lo dejaba cargando en la sala de estar. Cuando le preguntaba con quién chateaba, bromeaba o respondía de forma breve. Y aunque yo no tenía la costumbre de controlarlo ni de revisar sus cosas, en mí se plantaba una semilla invisible de inquietud. Esa noche todo empezó con un momento absolutamente cotidiano. Entré en la cocina para coger agua y vi a Tadeo sentado en el sofá con el teléfono en la mano. La pantalla iluminada, sus dedos se movían rápidamente sobre ella, pero en cuanto me vio, lo bloqueó de un solo gesto. Sin siquiera levantar la vista, dijo: estoy chateando con una compañera, hay cambios en el horario. Su voz era tranquila, como si nada raro ocurriera, pero yo registré ese movimiento rápido, demasiado apresurado, y el hecho de que no me mirara directamente a los ojos. Más tarde, ya por la noche, decidí pasar por nuestra cafetería favorita, cerca de casa. Siempre olía a repostería recién hecha, y me encantaba pedir un americano para llevar. Y allí, junto a la ventana, en una mesa, lo vi. Tadeo estaba sentado frente a una mujer que reía como nuestra vieja amiga Maren, un poco fuerte, con ese característico tono ascendente al final. Reconocí su perfil casi al instante. Ella se inclinó hacia él, le dijo algo, y él sonrió con esa sonrisa que le veía cuando algo le interesaba de verdad. Me acerqué. Cuando me vio, sus hombros se tensaron ligeramente y cambió su expresión de inmediato. «Oh, Viola». Se levantó, como si acabara de ver a alguien inesperado. Nos encontramos por casualidad. Maren, sonriendo, me saludó con la mano, y él se levantó y me besó en la mejilla. Los tres salimos juntos, y él, hablando de alguna reunión de trabajo, evitaba dar detalles. Yo no hice preguntas. De camino a casa, me habló de la reforma del vecino, de un nuevo café en la tienda, incluso del tiempo. Pero todas esas palabras eran como ruido de fondo. Detrás de ella seguía viendo la imagen de él y Maren en esa mesa. Esa noche tardé mucho en dormir. No había pruebas directas de que fuera algo más que una conversación. Pero no podía dejar de pensar en ese bloqueo apresurado del teléfono, en la risa de ella y en su expresión cuando me vio. No era la mirada de alguien sorprendido sin motivo para avergonzarse. Era la mirada de alguien que había perdido el control por un instante y trataba de recuperarlo. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. El beso de siempre, un breve «cuídate». Y si no fuera por lo de ayer, quizás no le habría dado importancia. Pero yo ya sentía que entre nosotros empezaba a crecer una grieta. No ruidosa, no evidente, pero que con el tiempo se ensancharía, aunque intentara ignorarla. La semana siguiente, cuando volvía del trabajo y justo me estaba quitando la chaqueta en el recibidor, sonó el teléfono. En la pantalla apareció un contacto conocido: Maren. No nos habíamos visto en varias semanas, salvo aquel encuentro en la cafetería, aunque antes solíamos reunirnos con bastante frecuencia, así que pensé que quizá quería comentar alguna nimiedad o simplemente charlar, como solía pasar. Su voz en la línea sonaba inusualmente animada, incluso un poco solemne, y sin perder tiempo en frases de cortesía, pasó directamente a la propuesta. Dijo que tenía unos conocidos en las montañas de La Rioja, que disponían de una amplia casa de huéspedes junto a un lago, y que le habían ofrecido pasar allí el fin de semana. Explicó que en esa época el clima en las montañas era perfecto para pasear y añadió que nos vendría bien a todos airear la cabeza después de la rutina diaria. Sus palabras sonaban ligeras y despreocupadas, pero percibí en ellas un trasfondo, como si la propuesta escondiera una razón que por el momento no quería revelar. Ya me disponía a agradecerle amablemente y decirle que debía pensarlo, cuando mencionó que viajarían ella y su marido, Erso. Luego, como quien no le da importancia, agregó que él insistía en que, siendo 4, sería más divertido e interesante. No sabía por qué esa formulación me hizo ponerme en guardia, pero me pareció extraña en su insistencia,
ya que este tipo de escapadas solíamos planificarlas de forma más natural, sin subrayar tanto la composición del grupo. Cuando le conté la propuesta a Tadeo, no se tomó ni una pausa para pensarlo. Su respuesta afirmativa fue inmediata, demasiado rápida, tanto que me produjo una ligera irritación, porque daba la impresión de que ya esperaba esa opción de antemano. Lo observé. Mientras preguntaba por los detalles, a qué hora saldríamos, qué había que llevar, si sería posible pescar allí. En su voz había un interés que, para cualquiera desde fuera, podría parecer normal, pero yo reconocí en él el mismo exceso de entusiasmo que mostraba cuando se veía con alguien que realmente lo cautivaba. Acepté, aunque en mi interior empezaba a gestarse una sensación de resistencia. Tal vez tenía que ver con los últimos acontecimientos, tal vez con los cambios en su comportamiento, pero comprendía que aquella escapada sería algo más que airear la cabeza. Y aunque intentaba apartar las sospechas innecesarias, la imagen de aquella noche en la cafetería volvía cada vez que pensaba en el viaje. En los días siguientes, la preparación para la escapada se convirtió para Tadeo casi en una nueva afición. Compraba aperitivos, renovaba el termo, buscaba listas de reproducción para el camino. Por mi parte, notaba que hablaba de algunas cosas como si ya hubiéramos hecho viajes así antes y como si la compañía nos resultara de sobra conocida. Cuando para mí no era exactamente así. No podía explicar por qué cada detalle en sus palabras y actos empezaba a sonar como parte de un cuadro más amplio que aún no podía ver del todo, pero que ya sospechaba que no era tan inocente como me hubiera gustado. Un día antes de la salida, mientras guardaba ropa en la maleta, llamó Maren. Su voz sonaba tranquila, pero con algo de planificación subyacente, como si leyera de un guión invisible. Me informó que ella y mi marido, Tadeo, saldrían un poco antes porque debía pasar por un supermercado a las afueras de la ciudad para recoger un pedido ya preparado. En él había bolsas con comida y varias cajas voluminosas, además de 2 grandes bolsas térmicas que ocuparían casi todo el maletero. Añadió que las cajas eran bastante pesadas y que necesitaría ayuda, ya que Erso se había vuelto a lastimar la espalda en el trabajo y no podía levantar nada que pesara más de unos pocos kilos. Tras una breve pausa, Maren dijo que lo más cómodo sería que yo viajara con Erso para no ir apretados entre las cosas, y que ellos, después de hacer las compras, se dirigirían directamente a la montaña y nos encontraríamos en una gasolinera antes de iniciar el ascenso. Su explicación era lógica e impecablemente práctica, pero sentí que la decisión ya se había tomado antes de nuestra conversación y que mi consentimiento era solo una formalidad. A la mañana siguiente, cuando me acerqué al coche de Erso, él ya estaba en el asiento del conductor, recostado y escuchando música que sonaba muy bajo por los altavoces. Me saludó brevemente pero con amabilidad, y cuando ocupé el asiento a su lado, el interior se llenó de una mezcla suave del aroma de coche nuevo y su perfume. Salimos sin demora, y en pocos minutos las calles de la ciudad, con sus tiendas y transeúntes matutinos, dieron paso a amplios campos donde la niebla baja aún no se había disipado bajo el sol. La conversación comenzó con temas neutros, pero cada vez que sentía su mirada sobre mí, tenía la impresión de que no era para mantener el diálogo, sino para estudiar mi reacción. Sus miradas no eran insistentes, pero tampoco casuales, y eso creaba una tensión extraña. Llegamos a la gasolinera los primeros. El café del lugar era pequeño pero acogedor, mesas de madera, aroma a café recién molido y varios tarros de galletas en una estantería. Mientras yo esperaba a mi americano, Erso empezó a contarme viajes que él y Maren habían hecho a esos lugares. En sus palabras apareció, de forma inesperada, que ese tipo de escapadas ya habían ocurrido varias veces y siempre eran interesantes, aunque yo estaba segura de no haber oído jamás nada de eso ni de él, ni de Maren, ni de Tadeo. Ese comentario sonó casual, pero dejó la sensación de que había toda una capa de acontecimientos de la que yo no sabía nada. Pocos minutos después, llegaron Tadeo y Maren. Salieron del coche, entraron juntos al café y desaparecieron de mi vista. Esperé a que volvieran, pero los minutos se alargaban más de lo que requeriría cualquier fila. Cuando por fin salieron, con el café en la mano, sus rostros mostraban una sonrisa clara, casi cómplice. Maren, como quien comenta algo sin importancia, dijo que se habían encontrado con un conocido junto a la máquina de café y que eso los había retrasado un poco. Pero en su tono había demasiada ligereza como para creerlo del todo. Al reanudar el camino, la carretera comenzó a estrecharse, llevándonos hacia las montañas, y yo no podía evitar sentir que toda aquella historia de la incomodidad y la mala espalda de Erso era demasiado conveniente para ser casual. Y aunque la explicación parecía impecablemente práctica,
no me quedaban dudas de que la distribución en los coches formaba parte de algo más grande que una simple cuestión logística. Tras la última parada, la carretera comenzó a estrecharse y las curvas se hicieron más cerradas. Las montañas crecían poco a poco a ambos lados, y hasta el aire había cambiado, más fresco, más denso, con un marcado aroma a pinos. Cuando subimos el último tramo antes de llegar a la casa de huéspedes, el sol ya descendía hacia el horizonte, tiñendo las laderas con tonos de miel y arcilla, mientras abajo, entre los árboles, empezaban a oscurecerse las manchas de sombra. La casa resultó ser una gran construcción de madera de 2 plantas, con vigas oscuras, techo alto y un amplio porche donde había 2 sillas mecedoras. Junto a la entrada se apilaban troncos, y a través de los grandes ventanales de la planta baja se veía una chimenea, sobre la cual colgaba un reloj de cobre y una larga mesa de madera maciza. La casa estaba situada algo más arriba de la orilla del lago, y una brisa ligera levantaba pequeñas olas que golpeaban suavemente contra las piedras. Por dentro, todo tenía un aire hogareño, pero con la diferencia de que cada objeto parecía estar colocado para formar parte de un conjunto coherente. En el suelo había gruesas alfombras de lana, en las estanterías, libros, velas y figurillas de barro. El aire estaba impregnado de una mezcla de aromas, hierbas secas, madera y pan recién horneado, probablemente preparado en la cocina poco antes de nuestra llegada. Nos repartimos rápidamente por las habitaciones. La nuestra estaba en la segunda planta, con un pequeño balcón desde el que se veía el lago. Al salir allí, sentí como el aire fresco de la tarde envolvía mi piel con una ligera frialdad. Desde abajo llegaba el sonido apagado de voces. Alguien del grupo había bajado antes. En el comedor, Maren estaba sentada junto a Tadeo. Se inclinaban uno hacia el otro, intercambiando palabras, aunque la conversación no era alta, se notaba que se sentían cómodos en esa cercanía. Me senté frente a ellos, y Erso se colocó a mi derecha, algo más cerca de la chimenea. Al principio se habló de la carretera, del paisaje y de que en las montañas ya se notaba un primer indicio de otoño. En un momento dado, me giré hacia Erso, y cuando volví a mirar a Tadeo, vi que Maren había puesto su mano sobre la rodilla de él, debajo de la mesa. Fue rápido y sin comentarios, pero él no intentó apartarse ni cambiar de postura. Sentí como Erso, al servirme vino, rozaba suavemente mi mano, manteniendo ese contacto un instante más de lo necesario. Me miró directamente a los ojos, y no pude decidir si era un intento de atraer mi atención o algo distinto. El resto de la cena transcurrió entre conversaciones mezcladas, se hablaba de los senderos de la zona, de los planes para el día siguiente, y se bromeaba sobre las dificultades del camino. Después de levantarnos de la mesa, el grupo se trasladó a la chimenea. Las llamas ardían de forma estable, proyectando una luz cálida sobre las paredes y los muebles. Tadeo y Maren se sentaron juntos, inclinándose para hablar en voz baja. Erso tomó asiento a mi lado, reclinándose ligeramente, pero de vez en cuando desviaba la mirada del fuego a mi rostro. Cuando todos nos acomodamos junto a la chimenea y el fuego ardía estable y tranquilo, Maren, con una copa de vino en la mano, se inclinó ligeramente hacia adelante y, con esa seguridad que solo tiene la anfitriona de la velada, propuso jugar a verdad o reto. Dijo que, en su opinión, las cartas o las fichas eran demasiado banales para una compañía como la nuestra, y que esta vez usaríamos granos de café. Sobre la mesa aparecieron 2 pequeños cuencos, en uno, los granos para verdad, en el otro, los de reto. En cada grano había una pequeña marca de color que correspondía a un número en una lista de preguntas o desafíos, lista que ella sostenía sobre las rodillas. Explicó que sacar un grano significaba cumplir con lo indicado en ese número, y que cada uno podía elegir de qué cuenco tomarlo. Las reglas eran simples, pero noté que Tadeo ni siquiera fingió sorpresa. De inmediato comenzó a comentar cómo sería mejor colocarnos para que todos estuviéramos cómodos, y su mirada se cruzó varias veces con la de Maren en esos momentos breves, pero significativos, que suelen pasar inadvertidos para los demás. Erso permanecía tranquilo, sin mostrar especial interés, aunque en su ligera sonrisa había la sensación de que sabía perfectamente cómo se desarrollaría la noche. Las primeras rondas fueron del todo seguras. Alguien sacaba verdad y contaba un recuerdo gracioso de la infancia, otro elegía reto, y tenía que cantar un verso de una canción conocida o mostrar una foto antigua de su teléfono. Esas tareas daban la impresión de que solo pasábamos el rato en un ambiente amistoso, pero entre turnos yo comenzaba a notar que Maren organizaba el orden de manera que ciertas preguntas o desafíos recayeran en personas concretas. Cuando le tocó a ella,
sacó, verdad, y, sin dudarlo, eligió a quien hacer la pregunta. Su mirada se detuvo de inmediato en Tadeo, y su voz sonó tranquila, pero con una leve nota de interés personal. ¿Cuál ha sido el beso más intenso de tu vida? Él inclinó la cabeza, hizo una breve pausa y respondió que quizá ese beso aún estaba por llegar. En la sala nadie rió ni comentó la frase. Maren solo sonrió levemente, y él volvió la vista hacia el fuego, dejando la sensación de que esas palabras no iban dirigidas a todos. Unas cuantas rondas después, le tocó reto a Erso. Tomó un grano, me miró y, girándolo entre los dedos, dijo que debía besar a alguien a quien nunca me atrevería a besar. Su voz se mantenía serena, pero la entonación contenía una clara expectativa, y comprendí que la elección que hiciera sería tomada más en serio que cualquier otro reto de la noche. Las miradas de los tres se fijaron en mí, y aquel silencio, sin indicaciones, se hizo más largo que cualquier cuenta regresiva. Podría haber bromeado o negarme, pero en lugar de eso me incliné y lo besé. El beso fue contenido, sin gestos de más, pero suficiente para que cambiara la atmósfera. Nadie dijo una palabra, ni siquiera una risa ligera para romper el momento, como suele hacerse en estas ocasiones. El juego continuó, pero después de ese turno ya no me pareció una distracción inocente. Cada nuevo reto o pregunta empezaba a sentirse como parte de algo mucho más personal que un simple entretenimiento nocturno. Cuando el juego terminó y dejamos los cuencos con los granos de café a un lado, en el salón quedó esa sensación particular que aparece después de varias horas en compañía cercana, como si todos ya hubieran dicho lo suficiente, pero cada uno esperara todavía el momento para su propia réplica. El fuego en la chimenea ardía estable, soltando de vez en cuando pequeñas chispas que se disolvían en la oscuridad del hogar. La luz de las lámparas se reflejaba en los cristales de las ventanas, y detrás se veía el paisaje nocturno, siluetas oscuras de árboles. El brillo del lago captando apenas reflejos de la luna. Yo estaba sentada en un sillón mullido, ligeramente recostada, y con el rabillo del ojo vi cómo Tadeo se inclinaba hacia Maren y le decía algo en voz baja y breve. Ella respondió sin cambiar la expresión, y ambos se levantaron anunciando que irían a ver el lago, porque, según Tadeo, de noche tiene un aspecto completamente distinto. Sus movimientos eran naturales, pero se percibía que su salida estaba planeada de antemano. La puerta se cerró tras ellos, y el sonido de sus pasos en el porche se disipó pronto en el aire fresco. Erso permaneció sentado a mi lado, y noté un cambio en su postura. Si durante el juego se había mostrado relajado, ahora había en él una concentración que recordaba a quien espera presosamente ese momento. Miró el fuego unos segundos, luego dirigió la vista hacia mí y dijo que conocía a Tadeo y a Maren desde hacía bastante, y que ellos siempre habían tenido sus secretos. Su voz sonaba tranquila, sin reproches ni dramatismo, pero en sus palabras había una certeza firme. Le pregunté qué quería decir exactamente, y respondió que a ellos les gustaba guardar ciertas cosas solo para sí mismos, sin explicarlas a los demás, y que a veces creaban deliberadamente situaciones para ver cómo reaccionaba la gente cuando salía de lo habitual. Después añadió que él creía que yo y él podríamos tener lo nuestro, y que a veces eso era incluso más interesante que seguir las reglas de otros. Se inclinó un poco hacia adelante, puso la mano en el respaldo de mi sillón y la dejó allí, generando una cercanía difícil de ignorar. Su voz volvió a sonar tranquila, casi distante, cuando comentó que éramos parecidos en el sentido de que notábamos los pequeños detalles que otros pasaban por alto. Sentí que esas palabras no eran solo un cumplido, sino un intento de hacerme partícipe de lo que estaba ocurriendo. Hablamos unos minutos más de temas triviales, la ruta del día siguiente, los senderos locales, incluso compartimos algunos recuerdos de infancia, pero esa trivialidad era más un velo que una verdadera conversación. Cuando se inclinó aún más cerca, no me aparté. El beso fue lento y seguro, controlado en cada instante, desde el primer contacto hasta el momento en que él se retiró, se recostó de nuevo, volvió a mirar el fuego y esbozó una ligera sonrisa. Como si no hubiera pasado nada especial. Pero para mí, fue un momento tras el cual ya no podía percibir nuestros roles en ese grupo como antes. Comprendí que, aunque quisiera volver a ser la misma que llegó a este viaje, ya no había posibilidad. Al despertarme al día siguiente en una habitación que no era la mía, lo primero que percibí fue el olor del café recién hecho que venía desde la cocina. El sol ya se alzaba sobre el lago, y a través de las cortinas entraban rayos suaves, que creaban una sensación de calidez que no coincidía en absoluto con lo que tenía en la cabeza. Bajé las escaleras y vi a Tadeo de pie junto a la estufa, volteando algo en la sartén, mientras Maren ponía la mesa.
charlaban con ligereza, bromeando sobre que alguien había confundido la sal con el azúcar, y yo habría creído que era una mañana cualquiera de no ser por lo ocurrido la noche anterior. Cuando me vio, su sonrisa fue la habitual, incluso un poco cálida, y en su voz no había el más mínimo rastro de que me hubiera dejado sola con Erso la noche anterior. Me preguntó si había dormido bien y bromeó diciendo que en aquellas montañas hasta los sueños debían oler a pino. Todo parecía tan normal que, de no recordar su mirada hacia Maren la noche anterior, podría haber pensado que exageraba. Erso apareció unos minutos después que yo, con una taza de café en la mano, y se sentó a mi lado como si no hubiéramos pasado parte de la noche juntos junto a la chimenea. Sus movimientos eran tranquilos, pero bajo la mesa sentí un leve roce contra mi pierna. Fue rápido, apenas perceptible, pero suficiente para confirmarme que recordaba lo de ayer y no pensaba dejarlo en el pasado. Mis ojos buscaron a Maren, y vi que también había notado el gesto. Su reacción no fue la que yo esperaba. En vez de mostrar celos o sorpresa, sonrió levemente y bajó la mirada hacia su plato, como si lo que acababa de ver confirmara algo que ya sabía. Era como si formara parte de un acuerdo al que yo nunca había dado mi consentimiento, pero en el que ya me habían incluido como participante. La conversación en el desayuno fluyó con normalidad. Hablamos de a dónde iríamos después de comer, qué ruta elegir, si valdría la pena bañarse en el lago ese día. Todo se desarrollaba como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido, y justamente esa apariencia de normalidad era lo que más me molestaba. Borraba la línea entre lo que podría llamarse una coincidencia y lo que llevaba tiempo planeándose. Cuando terminamos de comer, Tadeo empezó a recoger la mesa sin pausa alguna, y Maren se acercó, le tocó el hombro y le dijo algo al oído, provocando en él una sonrisa. Mientras tanto, Erso servía café en nuevas tazas, y en sus gestos reconocí la misma seguridad que la noche anterior, cuando se inclinó hacia mí junto a la chimenea. En ese instante comprendí que, fuera cual fuera la explicación que cada uno de ellos se daba sobre lo que pasaba, todos actuaban como si esta situación tuviera ya un rumbo definido. Esa noche, cuando el lago ya se había ocultado en la oscuridad y en la orilla opuesta aparecían algunas luces amarillas dispersas, Maren propuso de pronto hacer unos ejercicios de relajación. Su voz era cálida y parecía amistosa, pero en la rapidez con la que asumió el papel de guía se notaba que ya lo tenía preparado. No esperó a que alguien sugiriera otra idea, ni siquiera preguntó si todos estaban de acuerdo, simplemente anunció las reglas: los hombres trabajarían con las mujeres, pero no con sus propias parejas. Esa distribución sonó como una decisión definitiva, y nadie la discutió. Yo quedé emparejada con Erso, y Tadeo con Maren. La esencia de los ejercicios era simple: uno debía dar un masaje ligero en los hombros y la parte alta de la espalda del otro para liberar la tensión del viaje. Formalmente, una actividad inofensiva entre amigos. Pero me inquietó de inmediato que la elección de las parejas se hubiera hecho con tanta firmeza y sin el más mínimo intercambio de miradas o alternativas. Parecía que era precisamente este formato el que Maren había querido desde el principio. Cuando Erso se sentó detrás de mí en el sofá y empezó con los ejercicios, me di cuenta de que mi tensión no venía tanto de él como de la situación misma. En un círculo de amigos o compañeros, aquello podría parecer inocente, pero en ese momento tenía un significado distinto debido a todo lo ocurrido antes ese día. Intenté no sacar conclusiones precipitadas y concentrarme en pensamientos neutros, pero no podía dejar de notar cómo mis sensaciones oscilaban entre un cierto relajamiento y una alerta constante que me llevaba a analizar cada gesto y cada pausa. A veces levantaba la vista y miraba al frente, donde Tadeo hacía los ejercicios con Maren. Ella estaba sentada, inclinada ligeramente hacia adelante, y de vez en cuando giraba la cabeza para decirle algo. Él respondía con frases breves. Pero el intercambio entre ellos era fluido, como si estuvieran acostumbrados a ese tipo de interacción. En sus rostros y gestos había una familiaridad que me provocaba más preguntas que si hubieran sido abiertamente coquetos. Desde fuera, aquello parecía un simple ejercicio, pero la sensación era otra: la certeza de que todos estábamos desempeñando un papel claramente definido. Y si para ellos esos papeles eran conocidos, yo todavía no había decidido si quería aceptarlos. Cuando los ejercicios terminaron, Maren se puso de pie y nos lanzó a Erso y a mí una mirada rápida, evaluadora. Su rostro se mantuvo sereno, pero percibí un leve arqueo de cejas y un pequeño gesto de asentimiento hacia él, como si hubiera registrado algo importante para sí misma. Por su parte, Tadeo, tras terminar con Maren, me dirigió una mirada fugaz, sin que su expresión cambiara lo más mínimo. No hubo celos,
ni aprobación, ni siquiera interés, solo una reacción plana, neutral. Y de pronto me di cuenta de que esa indiferencia me afectaba más que cualquiera de sus actos. Me hacía pensar no tanto en lo que pasaba entre ellos, sino en lo que realmente quería yo, y en si estaba dispuesta a seguir siendo solo espectadora en un juego ajeno. Después de los ejercicios, todos se dispersaron. Maren y Tadeo fueron a la cocina, diciendo que prepararían té y cortarían algo para el postre, mientras yo salía a la terraza, sintiendo la necesidad de estar al aire libre. La noche era fresca, pero no fría, y esa mezcla de aire limpio con un ligero aroma a resina de pino daba la sensación de que podía beberse. El lago reflejaba tenuemente la luz apagada de la luna, y las siluetas oscuras de los árboles en la orilla opuesta parecían un decorado inmóvil, colocado especialmente para ese momento. Me apoyé en la barandilla de madera y estuve unos minutos simplemente escuchando. El agua golpeaba suavemente contra las piedras, en algún lugar sonó el grito de un ave nocturna, y desde dentro de la casa llegaban voces apagadas. Erso apareció de forma inesperadamente silenciosa, con una taza de té de la que se elevaba una delgada y constante columna de vapor. Se acercó y se colocó a mi lado, dejando entre nosotros una distancia suficiente para que sintiera su presencia, pero sin resultar invasivo. Durante unos segundos miró el agua en silencio, y luego, sin cambiar el tono tranquilo, dijo que aquel viaje no era casual. Sus palabras sonaron simples, sin dramatismo, pero justamente por eso tenían más peso. Giré la cabeza hacia él y le pregunté qué quería decir. Respondió que Maren y Tadeo habían planeado pasar ese fin de semana con esa composición exacta del grupo para, según sus palabras, ampliar los límites habituales. Lo dijo como si hablara de probar un plato nuevo, pero el subtexto era evidente. Añadió que yo podía verlo como un experimento o como una invitación, y que la decisión dependía solo de mí. Su mirada seguía siendo tranquila, pero en ella había una clara expectativa, y entendí que quería una respuesta. Dio un paso hacia mí, y nuestros labios se encontraron en un beso que fue distinto, más largo y nada parecido al breve roce del juego. Sentí como en mí se mezclaban el deseo y la conciencia de que, detrás de nosotros, estaba la casa, de la que podían aparecer otros en cualquier momento. Al abrir los ojos, vi en las puertas de cristal de la terraza dos figuras oscuras, inmóviles. Sus siluetas eran demasiado nítidas para ser una coincidencia. No hice ningún movimiento para ocultarme de esa mirada. Erso notó hacia dónde dirigía mis ojos y esbozó una sonrisa apenas visible, retrocediendo medio paso. En sus gestos y en su expresión había la seguridad de alguien que no duda de lo que ya ha ocurrido y de lo que ocurrirá después. Pronto comprendí que en ese gesto estaba la certeza de una persona que no ve obstáculos para el desarrollo de los acontecimientos. Al día siguiente desayunamos más tarde de lo habitual. Las montañas ya estaban bañadas por una luz intensa, y a través de los grandes ventanales del salón, esa luz caía directamente sobre la mesa, resaltando cada pequeño detalle, las finas grietas en las tazas de cerámica, el leve vapor del té, las marcas del cuchillo en la tabla de cortar queso. Reinaba un silencio, pero no el relajado y hogareño del día anterior, sino uno ligeramente tenso, como una cuerda que alguien mantiene estirada a propósito. Yo estaba sentada junto a Erso, sintiendo el calor de su presencia y notando de vez en cuando cómo dirigía la mirada hacia mí, como recordándome que no había olvidado lo de la noche anterior. Maren, enfrente, repartía trozos de queso y pan en los platos, mientras Tadeo, sentado a su lado, untaba mantequilla en una tostada con movimientos lentos, metódicos, como si cada gesto tuviera un propósito. De pronto, sin cambiar la expresión ni levantar la vista, Tadeo dijo que, en su opinión, todo lo que había pasado en esos días había sido honesto, porque nadie había ocultado nada y todos habían visto lo que hacían los demás. Lo dijo sin el menor matiz emocional, sin celos, sin dudas, sin interés siquiera, con el tono llano de quien enuncia un hecho objetivo. Y eso fue lo más desconcertante, la ausencia total de sentimientos donde deberían estar. Luego levantó la cabeza, me miró directamente y, casi sin pausa, propuso que, si me había gustado, podríamos repetir la experiencia, pero la próxima vez cambiando a los participantes. Lo dijo como si se tratara de modificar los planes del fin de semana o de elegir otro restaurante. Sentí un agudo impulso de preguntar si hablaba en serio o si era otra prueba de mis límites, pero en sus ojos no había nada que me permitiera dudar de la sinceridad de la propuesta. Le pregunté a quién tenía en mente. Pero él se encogió de hombros, apartó la vista hacia su plato y soltó: hay muchas opciones. No intentó ver mi reacción, como si ni siquiera le interesara.
Dio un sorbo a su café y siguió comiendo, sin volver al tema. Bajo la mesa, sentí un ligero roce de la mano de Erso contra la mía. Duró apenas un segundo, pero bastó para que algo se contrajera dentro de mí. En ese momento, Maren removía lentamente su té, con una sonrisa tan serena como si nada importante se hubiera dicho. Luego se detuvo, me miró fijamente por apenas un instante y volvió a apartar la vista. No era sorpresa ni interés, más bien, la observación de una reacción que ya había anticipado. Para mí, ese instante fue la confirmación de que la vida anterior con Tadeo había quedado atrás. Su indiferencia era más profunda que cualquier traición, porque contenía la aceptación clara de que entre nosotros ya no quedaba nada por lo que valiera la pena luchar. El camino de regreso desde las montañas siempre parece distinto al de ida. Cuando fuimos, las curvas y las subidas formaban parte de la expectativa, del presentimiento de algo nuevo. Ahora esos mismos tramos se sentían de otra manera, como la transición desde un espacio cerrado de acontecimientos, en el que había pasado varios días, hacia una cotidianidad familiar, pero ya ajena. El sol estaba alto, y su luz se filtraba entre las copas de los árboles, dibujando manchas móviles sobre el asfalto. De vez en cuando, el coche salía a zonas abiertas y, por la ventana, podía verse el valle extendiéndose abajo y la fina línea de la carretera perdiéndose entre campos. Tadeo conducía con calma, sin prisa. Sus manos sobre el volante estaban relajadas, pero firmes, y sus movimientos eran precisos, como los de alguien que sabe perfectamente a dónde va y cómo llegar. Lo observaba de perfil y pensaba que, incluso después de todo, me resultaba difícil entender qué había pasado realmente y qué sentía él. Recorrimos varios kilómetros en silencio, y esa pausa ya empezaba a parecer definitiva cuando él habló de repente. Todos necesitamos otra verdad, dijo, sin apartar la vista de la carretera. Su voz era plana, sin inflexiones que pudieran darme una pista sobre lo que había detrás de esas palabras. No era una pregunta ni una propuesta. Más bien, una convicción personal que decidió expresar en voz alta. Quise preguntarle qué quería decir, pero antes de que pudiera hacerlo, añadió: ¿a quién elegirás la próxima vez? Sus palabras sonaron tan cotidianas que me incomodaron aún más. Como si habláramos de algo secundario que pudiera decidirse entre otras cosas, sin cambiar el tono de la conversación. En esa naturalidad había una seguridad implícita. Para él, ese próxima vez no era una posibilidad, sino un hecho que simplemente estaba registrando. Miré la carretera delante de nosotros y pensé en lo que intentaba decir. ¿Le interesaba saber mi elección concreta? ¿O quería asegurarse de que yo ya aceptaba los acontecimientos de los últimos días como algo normal? Si era así, para él nuestra relación ya no se trataba de nosotros, sino de cómo podíamos movernos. Dentro de unas reglas comunes, pero no compartidas, entramos en un tramo más llano. Y me di cuenta de que ya no pensaba en si todo había estado planeado desde el principio. Eso había dejado de importar. La pregunta clave ahora era otra: si quería seguir en esa dinámica o podía crear la mía propia. Y por primera vez, esa idea no me parecía un riesgo, sino una oportunidad que antes ni siquiera había considerado. Cuando nos acercamos a la ciudad, sentí un cambio en mí. Antes, su indiferencia me parecía una amenaza para nuestro vínculo. Ahora, la veía como un espacio, un lugar libre que podía llenar con algo mío. La cuestión era si tendría el valor de hacerlo. Llegamos a casa, y él salió primero, como siempre, sin mirar atrás. Yo me quedé sentada un minuto más, observando su figura alejarse. En ese instante, comprendí que la distancia entre nosotros ya no me asustaba. Tal vez, en ella encontraría un nuevo comienzo, no para nosotros, sino para mí. Ha pasado poco más de un mes desde que volvimos de las montañas. Por fuera, mi vida volvió a ser la de antes: los mismos trayectos al trabajo, las mismas tiendas, los mismos compañeros con sus interminables historias sobre reformas o vacaciones. Incluso mis mañanas comenzaron otra vez con un café en la misma cafetería donde el barista ya sabe mi pedido de memoria. Pero sentía con claridad que eso era solo la superficie. Por dentro, todo era distinto. Antes vivía dentro de unas reglas claras y previsibles. No porque alguien me obligara, sino porque creía que así era lo correcto. Tadeo y yo teníamos nuestras costumbres, nuestro orden establecido. En él no había lugar para sorpresas, y yo lo consideraba un signo de estabilidad. Pero después de aquel viaje,
Empecé a ver ese orden de otro modo, como una jaula cuidadosamente construida en la que ambos vivíamos, aunque la puerta había estado siempre abierta. Simplemente, yo no lo había notado. Ahora, al volver a casa por las noches, a veces me detengo junto a la ventana para mirar las luces de la ciudad. Antes, esa vista me resultaba tranquilizadora, ahora, tiene otro matiz, la sensación de que detrás de cada luz podría haber una historia de la que no sé nada. Y que mi vida es solo una de tantas, y podría ser completamente distinta si me permito cambiar la trama. Durante las primeras semanas después del viaje, intenté analizar cada detalle, como si quisiera encontrar una explicación lógica a lo que había sucedido. Recordaba cómo Erso me había dicho en voz baja que había algo en común entre nosotros, como Maren me miraba cuando veía sus gestos, y como Tadeo, sin una pizca de emoción, proponía cambiar de participantes. La próxima vez. Creí que si descomponía esos momentos en piezas, encontraría una pista para saber qué hacer después. Pero no había pistas, solo la certeza de que ya no era posible devolver todo a su lugar. Era extraño darme cuenta de que lo que más me había impactado no fue el beso con Erso, ni el juego de los granos de café, ni el coqueteo abierto entre Maren y Tadeo. Lo que más me cambió fue la indiferencia de Tadeo. No un frío distante, sino una aceptación serena y cotidiana de todo lo que pasaba. Eso me obligó, por primera vez en muchos años, a ver nuestra relación no como una sola entidad, sino como dos líneas paralelas que hacía tiempo que no se cruzaban. Dejé de preguntarme si él me amaba. Esa pregunta había perdido sentido. En su lugar apareció otra, si quería seguir en una historia donde mis decisiones ya no tenían peso para él. Y cuanto más repetía esa idea en mi cabeza, más clara se volvía la respuesta. Una noche regresé a casa más tarde de lo habitual. La calle estaba casi vacía, y me descubrí caminando más despacio, como si quisiera retrasar el momento de entrar en el apartamento donde me esperaba el silencio de siempre. Al abrir la puerta, vi a Tadeo sentado frente al portátil, sin levantar la vista. No porque estuviera enfadado, sino simplemente porque estaba ocupado. Y entendí que esa escena era el reflejo más preciso de nuestra vida ahora. Podíamos estar en el mismo espacio, pero en mundos distintos, en los días siguientes. Empecé a escucharme más a mí misma que a los demás. Noté que me interesaba probar cosas nuevas, tomar rutas diferentes, conocer gente sin ningún objetivo, participar en actividades a las que antes no habría ido. Y cada vez que lo hacía, sentía la misma adrenalina que allá, en las montañas. Cuando el juego se volvía más atrevido, un día, al volver del trabajo, entré en una pequeña cafetería para resguardarme de la lluvia. Pedí un capuchino, levanté la vista y vi, junto a la ventana, un perfil familiar. Erso estaba solo, revisando fotos en su teléfono, y por un momento creí distinguir imágenes de aquel fin de semana. Levantó la mirada y me reconoció al instante. Pero en vez de acercarse, simplemente alzó su taza, como harían dos viejos conocidos que se encuentran por casualidad. Podría haberme ido sin decir nada, pero me quedé de pie, sintiendo como entre nosotros volvía a tensarse ese hilo invisible que creía roto hacía tiempo. No necesitaba un mensaje invitándome a otro viaje. Ya sabía que no seguiría en él mismo círculo, aunque físicamente siguiera viviendo junto a Tadeo. No se trataba de él, ni de Erso, ni de Maren. Se trataba de mí, de que, por primera vez en mucho tiempo, había dejado de tener miedo a ser autora de mis propias decisiones. No sabía a dónde me llevaría eso. Tal vez a algo mejor, tal vez a algo peor. Pero, por primera vez, sentía que avanzar era más importante que el resultado. Y ese sentimiento valía la pena, aunque implicara cruzar cualquier límite. Aquella noche me senté junto a la ventana. Con una taza de té y miré la ciudad, que seguía con su vida, sin saber que acababa de tomar una decisión. Fue una decisión silenciosa, sin declaraciones grandilocuentes ni testigos. Simplemente resolví que mi después no sería como mi antes. Y eso fue suficiente para, por primera vez en mucho tiempo, sentir una verdadera paz.